De 10 a 12. me lo estaba preguntando Eduardo. Eduardo Botinelli, el director de Factum, con nosotros. Buen día, bienvenido, Eduardo. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, qué brutal, ¿no? Yo siempre dije, cuando Gonzalo Mujica abandonó el Frente Amplio, antes incluso que adhiriera explícitamente al Partido Nacional, yo dije, Gonzalo Mujica está provocando lo que en política nunca jamás alguien en Uruguay pensó que iba a ocurrir. Y es que cuando alguien dijera Mujica, otro preguntara, ¿de cuál me estás hablando? Sí. ¿No? Durante ese tiempo cortito. Fue un tiempito, pero ¿verdad? Lo logró. Decías, ¿pero de cuál hablas? ¿Del Pepe o de...? ¿No? Sí. Bueno, con vos cada vez pasa eso, que estás logrando ese efecto, que cuando dijeras Botinelli, hay toda una generación que no había necesidad de agregar más nada. Sí. Ahora dice, no, había Botinelli en la tele, ¿cuál? ¿El padre o el hijo? Lo has logrado porque cada vez estás más en la tele. Eduardo Botinelli, director de Factum. ¿Eso cómo lo manejan entre ustedes a propósito? Y no fácil, digamos, no fácil por varias razones. Siempre los recambios son complicados, la coexistencia es complicada, pero no en términos de relación, sino en marcar los espacios, en la identificación, a veces tenemos algunas divisiones temáticas, algunas visiones un poco o perfiles un poco distintos, pero claro, no es fácil, es decir, y aparte claro, hay toda una referencia también de mi padre construida y valorada en muchos sectores, que hacen también que haya una demanda también de la presencia de él, más lo que yo estoy aportando desde la dirección mismo de la empresa, siendo un poco la cara más frecuente en algunos aspectos. Entonces la llevamos más o menos como podemos, no es claramente cómo lo hacemos, sino que bueno, lo vamos, y aparte hay una demanda muy importante de los medios, ¿no? en esta época, entonces tampoco es que uno se queda sin hacer nada, claro, ¿no? Así, ¿Cómo le fue a Factum en esta elección? Lo digo porque yo hice un especial subraye en televisión y también en este programa, por supuesto, elogiando en general, ayer en una mesa conjunta que tuvimos con Antonio Cardarello y Federico Irazábal, gente que vos conocés, sí. Bueno, yo señalé, pero los queridos amigos analistas, colaboradores de este programa, coincidían en que el rol de las encuestas había sido muy importante y además que las proyecciones que hacían se ajustaron bastante, muy, muy cercanas en líneas generales, a lo que terminó ocurriendo, ¿no? En Factum en particular, primero, si admitís este comentario. Sí, claro. Y además diferenciándolo, yo hacía diferenciándolo lo que había ocurrido 5 años antes, donde las cosas habían sido un tanto distintas, y en particular Factum, ¿cómo lo ves? Ambos comentarios quiero de vos. Bien, creo que nos fue muy bien. Yo decía, nos fue demasiado bien, pero demasiado bien no en el sentido peyorativo. Y no sacar pechera, digamos, de decir, no, ahora somos los mejores. No, demasiado bien porque la herramienta tiene limitaciones que son relativamente importantes. Para empezar, el margen de error, y el margen de error es de 3 puntos para el primero, digamos, el primero y segundo, según la magnitud que tengan en la intención de voto. Entonces, y en nuestro país 3 puntos son mucha cosa. Claro, entonces un pequeño movimiento pueden generar grandes efectos. Entonces, la encuesta no fue muy bien, es decir, no hubo desviaciones de más de 1 punto en ningún caso. Y bueno, eso no es lo esperable, eso no es lo normal. Lo normal es que haya más desviaciones. Entonces, nos fue muy bien, fue muy útil. También estamos tratando de explicar también lo que quisimos hacer durante todo el periodo, y creo que después con las cartas vistas también es más fácil explicar por qué nosotros decidimos presentar las encuestas durante todo el año con estimación de voto. Es decir, sin indecisos. Claro, esa fue un rasgo peculiar de Factum con relación a sus colegas, ¿no es cierto? Sí, y eso lo hicimos porque entendimos que la situación ameritaba acoplarnos a lo que pasa en el mundo también. El mundo, la mayor parte del mundo, presenta las encuestas sin indecisos. Eso también es un riesgo más grande que termina corriendo, ¿no? Claro, es un riesgo más grande. Pero creemos que, en realidad, si uno mira la película, en realidad la película la contamos bien. Es decir, el Frente Amplio no tuvo crecimientos excesivos o importantes a lo largo de la campaña, sino lo que probablemente había es que ya había un conjunto de personas que ya estaban volcadas al Frente Amplio, pero quizás con dudas o no lo decían directamente.
Y que en realidad lo que pasó fue que el Frente Amplio a lo largo de todo el año estuvo oscilando entre el 38 y el 40%. Uh-huh. Y que los movimientos... Después de las internas, ayúdame, creo recordar, después de las internas, ¿no hubo como una evolución del Frente Amplio tenue, pero más o menos permanente? Tenue, pero no consistente. Es decir, tuvo un pequeño crecimiento, se estabilizó y luego tuvo otro pequeño crecimiento al final. Pero no lineal, digamos, no era medición a medición. Ajá. Lo otro que nosotros veníamos trabajando también era que siempre estamos con hipótesis de trabajo. Una hipótesis era, en el 2009 y en el 2014, el Frente Amplio subió 2 puntos desde comienzo de octubre a fin de octubre. Es decir, de la primera encuesta de octubre al cierre de las encuestas, subió 2 puntos, por lo menos en las de Factum, pero en la mayoría, si mal no recuerdo, pasó lo mismo. Es decir, había un crecimiento del Frente Amplio de 2 puntos. Y después de ahí en adelante, tuvo otro crecimiento de la encuesta, no de la proyección, de la encuesta, de unos 2 a 4 puntos en la anterior. Ahí puede haber temas de subestimación que mencionabas del 2014, en el 2009 no hubo subestimación, por lo menos en términos importantes, pero sí se detectó que había un movimiento final de 2 puntos, que claramente en esta ocasión no se dio. La hipótesis era, es probable que se repita ese comportamiento, de que la última semana el Frente Amplio aumente 2 puntos más, pero no tenemos ninguna evidencia. Las encuestas no nos dan que ese movimiento se pueda producir, pero no se descarta. Entonces la evaluación es muy positiva, sin duda, no borra todo lo que pasó, pero además seguimos manteniendo las mismas advertencias, es decir, tiene limitaciones, tiene margen de error y hay cosas que no detectamos. Un asunto técnico que te pido que no te lleve más de medio minuto. Da la sensación que las que también terminaron subrayadamente más paradas, me refiero a las empresas secuestradoras, son aquellas que tienen sistemas, yo le llamo así, vos ponelo en su justo medio, más tradicionales, ¿no? Sí. No sé si está bien expresado en esos términos. Y la diferencia sustancial en términos técnicos es que es un muestreo probabilístico. Es decir, hay un sorteo y una búsqueda de personas en forma aleatoria. No es enteramente probabilístico porque tiene una intervención, pero... No, y además porque hay a diferencia de otros años, o de bastante años atrás, tengo entendido que también hay un rechazo mayor. Claro, aumenta la tasa de no respuesta. Y eso ya a lo aleatorio ya le quita peso, ¿no? Totalmente, es así, por eso. O sea, terminás casi, lo estoy grosereando, consultando a solo los que están dispuestos a contestarte. Sí, claro. La diferencia que hay sustancial ahí es que una cosa es, en las encuestas autoadministradas, como las encuestas online, es un ejercicio proactivo de la persona, es decir, la persona va y contesta la encuesta. Sí, sí. En las encuestas tradicionales, como le decís, es al revés, es reactivo, es decir, nosotros llamamos claro, y ese tiene que decirnos que no. Entonces hay una pequeña diferencia ahí. Sí. En esas, en las que la persona es la persona a la que va hacia o manifiesta, ¿no? Explícitamente uno dice sí voy a ese lugar, da la sensación que se ponderó un poco más favorable el voto al Frente Amplio, ¿no es cierto? Sí, lo explicó ayer la Lemmy Raji hizo una explicación de radar, donde explicó cuál era el problema que había detectado, que era uno de los riesgos de las encuestas online. Es decir, uno no controla algunas cosas. Facebook controla, por ejemplo, a quién le muestra la publicidad y a quién no, y él explicó justamente eso, que lo que les había pasado, voy a resumirlo y repetir lo que dijo él, ¿no? Algo así como que lo que se había pasado era que al hacer tantas encuestas consecutivas, el algoritmo de Facebook detectó que había un público que era más proclive a contestar. Entonces, como el diseño de Facebook está pensado para publicidad, la publicidad se dirige a quienes consumen más ese producto. Exacto. Entonces, pero en todo caso, lo que vuelve esto todavía mucho más complejo es que, recordámelo así con exactitud y corregime si es necesario, 5 años atrás, ese otro método, el menos tradicional, fue el que cometió menos errores, a su vez. Sí, se había acercado más al resultado. Entonces, es lógico que haya perplejidad en alguna manera, ¿no? Entonces tampoco podemos tirar a la hoguera
como no lo hicimos hace 5 años, los métodos tradicionales, tampoco ahora podemos tener a la hoguera los métodos... Estamos en un desafío metodológico enorme. Pero eso le ocurre al planeta, no claro. a las empresas del Uruguay, ¿no? Es, bueno. Es una discusión mundial. Bien, vamos a una breve pausa y al regreso hablamos de los resultados, ¿verdad? Hay un dato sobre el cual mucha gente insiste mucho y es que el Frente Amplio perdió entre 8 y 9 puntos. 8 y fracción, ¿no? Sí, 8 y medio. Ahí está. Ese parece ser la movilidad de un partido más grande. Bueno, en realidad la movilidad de un partido más grande creo que fue la del Partido Independiente, ¿no? Proporcionalmente. En proporción. Sí, proporcionalmente ahora bien. Me parece que eso es decir parte de la película, una parte muy importante. La otra parte de la película que también hay que decir es que los partidos tradicionales, incluso la candidatura de Lacalle Pou, que luce 5 años después como un candidato más sólido, creo que esto nadie lo puede negar, ¿no? Un componente más sólido, de madurez, de endurance, en fin, ¿no? De prestancia, de postura, muchas cosas, objetivas y subjetivas. Es un mejor candidato Lacalle Pou que 5 años atrás. Lo curioso es que 5 años atrás votó mejor. Sí. Con Talvi, que era el impulso nuevo, el moderno, el no sé qué, no como el bien. Vota peor que hace 5 años atrás. No se está diciendo mucho, me da la sensación, pero vota peor. Menos cantidad el porcentaje es menor, ¿verdad? Lo que anticipa que la verdadera gran novedad es la de Cabildo Abierto. Totalmente. En el arco opositor. Totalmente. ¿Vemos esas cosas luego de la pausa? Claro. Estamos con el Eduardo Botinelli, el director de Factum. Bueno, ¿dónde se pueden encontrar? A ver, Grosereo, los mismos puntos que tuvo Cabildo Abierto los perdió el Frente Amplio. Grosereo, ¿no? Sí. Suponer que unos pasaron al otro es equivocado y no resiste el menor análisis. No todos, pero sí. Algunos. Sí, algunos. Pero ¿sabés qué Mujica dijo? Y mira que Mujica de política sabe, porque además es bueno juntando votos. Sí. ¿No? Dijo, pero no se explica. Si nosotros otra vez estuvimos muy bien votados y metimos 72 senadores. Sí. ¿No? Entonces, ¿cómo es la cosa? Porque da la sensación que el MPP, el espacio 609, mucho voto tampoco perdió. Perdió a ver, ¿qué pasa? Lo que hemos visto a lo largo de este periodo con las encuestas es que ha habido mucha rotación. Es extraño y algunas rotaciones raras, ¿no? Lo vimos hacia las internas y lo vimos después. Claramente en el 2014 y en el 2009 había vasos comunicantes entre el Partido Nacional y el Partido Colorado. Y aquella figura que usábamos en aquel momento era: la gente no se anima a pasar el muro. Es decir, los frente amplistas miran para el otro lado del muro y no hay alternativa que los atraiga, ¿no? Exacto. Entonces quedaban de ese lado del muro, punto. Y del otro lado... La familia ideológica, sí, claro, ¿no? Entonces, acuñada por Sanguinetti. Sí, entonces no había trasvasos. Claramente ahora lo hubo. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasó? ¿Fue que todos pasaron a Cabildo Abierto? No. ¿Todos pasaron a algunos de los partidos tradicionales? Tampoco. Entonces, lo que pasó fue una especie de reconfiguración, reacomodo de piezas de un puzzle, uh-huh, que encastraron de una forma distinta. Es decir, gente del Frente Amplio que votó al Partido Nacional, del Frente Amplio, votante del Frente Amplio anterior, no Frente Amplistas. Está claro. Bueno, ese es un error conceptual que cada tanto se dice, ¿no? Los Frente Amplistas, no, gente que votó el Frente Amplio, que es distinto, ¿no? Entonces... Y lo mismo al revés. Claro. Que voten al Partido Nacional significa que sean blancos. Totalmente. Entonces, votantes del Frente Amplio en el anterior que ahora eligieron al Partido Nacional, otros al Partido Colorado, y en realidad si nos quedamos ahí, ¿qué pasó? Porque en realidad esos dos cayeron también. Ya dijimos que cayeron. ¿No? Bueno, hay otros que votaron a Cabildo Abierto. Ahora, hay votantes del Partido Nacional y votantes del Partido Colorado que votaron a Cabildo Abierto. Y además hay un conjunto de partidos que terminaron haciendo una especie de pistas de aterrizaje distintas a descontentos distintos. Bueno, es probable que haya gente que votó el Frente Amplio en la anterior se sumaran, y esta vez sí, para alcanzarle al Peri una diputación, ¿no? Yo entiendo que por ahí puede haber. Claro que tiene que ver con la Sin embargo, la fuga por izquierda del Frente Amplio casi no existió. No. Al punto tal que Asamblea Unidad Popular ni siquiera consigue el diputado que ya tuvo en la anterior, ¿no? Sí, ahí lo que pasa es que, ¿qué pasa? A ver, en la elección anterior, el descontento por izquierda o por algún tipo de causa solamente podía ser canalizado por Unidad Popular. Hoy, ese descontento aparecía con posibilidad de canalizarse por otros lados.
por la Unidad Popular mismo, por el Partido Verde Animalista como una cosa contestataria al sistema, por el Partido Ecologista, radical intransigente, por el PERI como una cuestión más ambientalista, por el Partido Digital como una cosa moderna y distinta. Es decir, había lugares donde caer. Está bien, pero ninguno luce, por decir lo mínimo, de centro izquierda, ¿no? Que es lo que uno supone, o a lo mejor supone mal, y es algo que me vas a corregir, que si votaste al Frente Amplio, estás del centro volcado un poquito a la izquierda, ¿no? Yo qué sé, Salle, que no, lo único que hizo durante todo es hablar mal del Frente Amplio. Está bien, hablaba un poquito mal de los otros, pero fundamentalmente del Frente Amplio. Me da la sensación que ubicarlo en un centro izquierda es por lo menos exagerado, ¿no? Sí, no, es que la lógica no se mueve en el eje izquierda-derecha. No toda la lógica del comportamiento se mueve en el eje izquierda-derecha. Por ejemplo, este trasvaso de Frente Amplio a Manini no es un eje izquierda-derecha. Que vos decís que en alguna proporción ocurrió. Nosotros hemos detectado que entre 2 y 3 puntos de los 11 que tiene Cabildo Abierto son votantes del Frente Amplio en 2014. Consistente durante todo el periodo. Ya te detengo entonces para hacerte una pregunta que se anticipa en realidad, aunque falta un mes y seguramente tendremos la posibilidad de volver a charlar contigo. ¿Ese es un voto potencial a Martínez que a la calle Pou? Es un voto, sí, es un voto potencial a Martínez. Lo que pasa es que hay gente que no votó al Frente Amplio, por algo no lo votó, eligió, en este caso, Cabildo Abierto. Hay que convencerlo de que vote de nuevo al Frente Amplio. Es decir, hay que darle algo, o sea, en el sentido, mostrarle, tratar de convencer. Y entonces, por algo dejó de votarlo. Probablemente en ese caso pese mucho el tema de la seguridad, pese mucho una figura paternal autoritaria, digamos, ¿no? Es decir, que convengamos que por distintas razones, tanto Vázquez o Mujica, ni hablar el primer Vázquez, sí le daban a ese ciudadano, y que no tiene Martínez porque tiene otra impronta de hacer política, ¿no? Totalmente. Incluso cuando hablas del primer Vázquez primero, el de la Intendencia de Montevideo, claro, él captó ahí primero. Él captó en esos lugares. Incluso con esa especie del Vázquez intempestivo, que sacaba gente de su gabinete sin dar mucha explicación, claro, pero que se iba cada tanto de la mesa política del Frente Amplio diciendo me retiro de la política, ¿no? Esa cosa de... Claro, pero eso fue después que estaba. Yo digo, antes, en la campaña, en lo que logra el triunfo del Frente Amplio, en el 89, ese triunfo tiene mucho que ver con la llegada, muchas cosas, ¿no? Pero empieza la llegada del Frente Amplio con una figura, el presidente de Progreso, vinculado al fútbol, de La Teja, que proponía bajar el boleto. Sí, el delo por hecho famoso. Sí, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Todo eso empezó a llegar a ese sector viejo pachequista. Sí, se dice que un ex votante de Pacheco empezó a votar a Vázquez y después continuó con Mujica incluso, claro, o a Vázquez después cuando podía votar a Vázquez, pero a través del espacio 609, ¿no? Claro, y después, ¿qué sucedió? Esto en muy corto periodo de tiempo vimos que esa gente, que no necesariamente la misma, sino los perfiles, pasó rápidamente de Mujica, una parte captaba Novik, después apareció y la captó Sartori, y después apareció Manini y empezó a captar Manini. Es decir, distintos sectores, no la misma gente, pero sectores más o menos similares, empezaron a circular. Que de cierta fragilidad económica, estamos hablando. Claro. Sí, desinterés en la política, clases bajas y medias bajas, obviamente asociado a eso nivel educativo bajo, periferias de Montevideo y periferias de las ciudades del interior. Bueno, hablando del interior, el Frente Amplio marcadamente votó peor que hace 5 años en el interior, donde además, corregime, hace 5 años el Frente Amplio había votado mejor que nunca en su historia en el interior. Había mejorado, claro, había mejorado sustancialmente el interior. Eso no, más allá de cómo le fue al gobierno, que es un dato muy importante, obviamente, de la calidad y cualidad y perfil del candidato, que también es una cosa muy importante, ¿eso no habla también de un diseño de campaña que quizás fue equivocado? Pues yo recuerdo que a Vázquez se le criticaba mucho hace 5 años atrás. ¿Dónde está Vázquez? No se lo ve a Vázquez. Está en pueblos perdidos que nadie conoce. Y después
también de un empujón Mojica, ¿no? Sí, claro. Siendo presidente, incluso apartándose quizás un poquito, saliéndose de la Constitución. Sí. ¿Están de acuerdo en eso? Sí, totalmente. Bien, pero parece que el diseño, Vázquez la vio clara que ahí estaba el partido, ¿no? Se puede decir que también hubo un error desde... ¿A qué adjudicás esa baja del interior? Lo que pasa es que no solamente campaña, ¿no? La campaña resume, digamos, el aspecto final. Es decir, está todo lo del gobierno y está todo lo que pasa afuera de la campaña. Es decir, lo que pasa con las otras campañas. Este voto que tomó el Frente Amplio en 2014 y que le permitió el triunfo y la mayoría parlamentaria, ese crecimiento que tuvo en el interior, es lo que hablamos recién. Es un voto más volátil. Es un voto que no es partidario. Claro. Entonces, es más fácil que lo pierda. Hoy está contigo y mañana no está. Claro, o sea, es más fácil que lo pierda. ¿Y lo perdés por qué? ¿Por la inseguridad? Porque además en el interior gana, curiosamente es el lugar donde menos delitos se cometen, ¿no? Bueno, ahí hay varios aspectos, ¿no? O sea, yo creo que la reforma, mirarla a Montevideo Interior, es una forma de mirarla, pero no es la central. Lo central ahí pasa por los pesos que tienen los partidos. Entonces, por un lado, desde el punto de vista de los pesos de los partidos, el Frente Amplio es mucho menos en el interior, sí. y lo que explica que la reforma no se haya aprobado es que el Frente Amplio logró que menos Frente Amplistas votaran la reforma que lo que votaron en la elección anterior. La elección anterior, en el plebiscito anterior, 1 de cada 5 Frente Amplistas votó la reforma por la baja de imputabilidad, siendo el 48%. Es decir, entendido. Con un guarismo aún superior, ¿verdad? Es decir, aportó entre 9 y 10 puntos a la aprobación de la reforma. Bueno, pero también dijimos que en el interior hubo más votos frente amplistas que en realidad no son de gente del Frente Amplio, ¿no? Exactamente. Entonces que por ahí se te coló mucho voto también, a favor de la reforma, quiero decir. En el 2014, sí, claro. Entonces, en esta... Sí, cierra, claro. Entonces, bueno, ese es uno. Después sí, cuando uno dice, bueno, pero el interior es donde menos delitos se cometen. Sí, ¿en comparación con qué? En comparación con Montevideo. Pero en comparación con el interior mismo. ¿Cómo vive la gente su situación actual comparado con lo que la tenía antes? Se cometen menos delitos, pero se acostumbran a otra cosa. Está bien, pero acá quiero preguntarte, casi grosereando la calidad de la charla, ¿no? A ver, ¿no será que le estamos dando mucha vuelta a un asunto que podría resumirse así? Casi la mitad de los uruguayos son, desde la perspectiva de lo que podríamos llamar convivencia, seguridad, violencia, que apuestan casi la mitad de los uruguayos a un paradigma conservador que de alguna manera se expresa en el mano dura y que tiene que ver al guacho pa' la cana, al violador lo colgamos en la plaza, a grosso modo, una cosa que desde el punto de vista, podríamos decir, social, cultural, luce como muy conservador, o sea, alejado de las explicaciones más liberales del delito. Sí. Y lo que plantees que vaya en esa dirección, siempre vas a tener cerca de un 50% que te la va a llevar. Sí. Bueno. Bajar la imputabilidad, ahora, sacar los ya dije que lo grosereaba, no digo porque sean los términos correctos, sino para que la gente entienda. Sacar los milicos a la calle, darle pena perpetua, ese tipo de cosas. Sí, es que eso ha aprendido, sin duda. A ver, el voto de ex votantes del Frente Amplio a Vanini tiene como principal explicación eso, que la idea de hay que arreglar el problema de la seguridad, ese es el primer elemento. Después aparece, sí, el trabajo, el rol del Estado, pero fundamentalmente pasa por el tema de la seguridad. Pero arreglarlo desde una perspectiva conservadora, dura, eso que quiero decir. Sí. Por lo tanto, a modo de hipótesis, y acá me tenés que poner en el justo medio, porque lo digo de gusto. Yo creo que exagera con cariño, respeto y admiración a la trayectoria, Larrañaga, cuando dice que esa muy buena votación es un éxito de él. Porque en realidad la gente supo distinguir. Jorge, vos me dijiste lo que yo quería escuchar y lo que yo necesito, pero en realidad yo a vos no te voto, porque vos no sos el verdadero representante políticamente de esta tendencia más dura. Bueno, pero gracias por la propuesta, pero vos no te voto. Pasó lo mismo con Bordaberry en el 2014. Bordaberry en 2014 fue el impulsor de la baja de imputabilidad y electoralmente fue una de las peores votaciones. Está bien, ahí Bordaberry tuvo la mala suerte de encontrarse con la calle Pouga en Andrea Larrañaga también, ¿no? Sí, pero creo que no le cambiaba demasiado el escenario. Es decir, quizás sí, 3 puntos más, 4 puntos más, lo que sea, pero no competía para la segunda vuelta. Entiendo. Es decir, no sacaba ni la mitad de los votos que él sí. Es decir,
Vos sí que la gente sabe distinguir. Claro, una cosa es un... Claro. Bueno, pero, y el porcentaje es muy similar, además, ¿no? Sí. Que van por la misma línea. Por eso, es más, contra la baja imputabilidad fue un poquito mayor, que se explica quizás porque más frente amplistas la siguieron, que era sí. lo que estabas diciendo tú, ¿no? Bueno, pero yo recuerdo que en aquella oportunidad, no recuerdo que en particular Bordaberry salga a decir, y esta es mi gente que gracias a mí... ¿Se entiende lo que quiero decir? Hizo una reivindicación del resultado, pero muy golpeado por el resultado presidencial, digamos. Claro, no es lo mismo. Larrañaga no era la cabeza del partido, es decir, no era el candidato a presidencial en esta. Entonces, el impacto del resultado, además de que por más que perdió votos, aparece triunfal el Partido Nacional, disimula un poco todo. Y Eduardo, te voy a hacer una pregunta que sé que se escapa también del rigor científico, porque las realidades son distintas y a realidades distintas no hay que aplicar la misma dosis de razonamiento, digamos, la misma estructura de razonamiento. Pero lo digo para justamente que tú nos devuelvas el punto justo. Y es, en la Argentina, el gobierno saliente luce malos indicadores en todos los aspectos imaginables. Pobreza, exclusión, inflación, desempleo, deuda, aparición del Fondo Monetario, cepo cambiario, loco. Todo. Y todo mal para abajo. Mucho peor incluso que el último tramo de gobierno de Cristina. Sí. Una de las razones por las que había ganado es que ya el gobierno de Cristina no lucía índices económicos tan favorables, ¿no? Todo. Aumento de tarifa, lo que sea, todo. Esa situación, comparada con el Uruguay del Frente Amplio, el Uruguay del Frente Amplio es Suecia al lado de Argentina. No estoy diciendo que esté bien lo del Frente Amplio, estoy comparando, ¿verdad? En todos los índices, Uruguay lo mata a goles a Argentina, ¿no? Hay algunos que tenemos buenos y aún en los malos los matamos a goles los argentinos. Macri saca 40% y el mismo porcentaje que saca acá el Frente Amplio. Sí. Explíquemelo. No tiene explicación. No tiene explicación. A ver, los sistemas son distintos. Ahí era una competencia binaria. Prácticamente binaria. Entonces, ahí ya hay una razón de polarización. Por lo tanto, también tiende hacia arriba a todos. Y por otro lado, el Frente Amplio está pagando costos de 15 años, no de 5, como Macri. Es decir, son 15. Es la acumulación. Y una acumulación que el Frente Amplio trató de anclarse en 15 años. Claro, promediarlos, ¿no? Claro. Pero la gente lo que está sufriendo son los 5. Es decir... O sea, la gente no dice, me diste 300.000 empleos. Dice, me sacaste 50.000. Claro. Es eso. Es decir, lo que está pasando es eso. Además de un tema que a Cristina, a los Kirchner en su momento también le pegó, que es la corrupción. Ajá. Pero no la corrupción en Uruguay. El sentimiento de faltas éticas, ¿no? El sentimiento de faltas éticas al Frente Amplio le pegó. Eso es clarísimo. El caso Sendik tuvo un golpe sobre el áurea de pureza que tenía el Frente Amplio. Es decir, pues recordamos que ese era un sello de distinción del Frente Amplio con relación a los demás. Totalmente. ¿no? Todo el tiempo era, nosotros somos distintos. Cuando saltó el caso Sendik, las intervenciones en el Senado nosotros somos lo mismo, pero un poquito menos. Es decir, las intervenciones en el Senado decía, porque blancos y colorados hacían lo mismo, o hicieron algo que era un poco peor, no era seguimos siendo distintos. O sea que tú dirías que el factor Sendik tuvo una influencia. Tuvo una influencia. A ver, no explica el resultado. No es lo que explica el resultado. En realidad, tu viejo siempre dice, no sé si vos coincidís, que las razones por las cuales un individuo vota tal o cual son múltiples e incluso muchas de esas no se terminan de percibir, ¿verdad? Ahí, qué sé, es como casi mágico, ¿no? No, es que, a ver, cuando la explicación de decir, no, el Frente Amplio perdió por la seguridad, es digamos, simplificar demasiado. Uh-huh. Es verdad que la seguridad tiene una incidencia y que queda demostrado con la cantidad de gente que vota el sí, y queda demostrado en que efectivamente es una de las políticas peor evaluadas de los gobiernos del Frente Amplio. Pero no ha sido siempre ese el punto, la piedra en el zapato del Frente Amplio, de que gobierna, ¿no ha sido justamente los temas de seguridad? Del Frente Amplio sí, en otros momentos no. Por ejemplo, a ver, cuando hay una crisis económica profunda, el principal problema es la pobreza y... Bueno, a eso voy. Claro. ¿Por qué ahora habría de ser la razón de la baja en la votación
cuando en realidad no lo fue 5 años atrás ni 10 años atrás. Puede ser que haya un tema de cansancio, pero por eso digo, no puede ser el único, la única, claro. ¿no? Sí, sí. Esto se suma que a un contexto económico menos favorable, a las pérdidas de empleo que hablaba recién, es decir, se crearon pero ahora se están perdiendo, a que el gobierno no tiene anclas de las que agarrarse en una campaña el candidato oficialista, porque en el primer gobierno era el país transformado, Plan Ceibal, IRPF, FONASA, es decir, todo argumentos favorables, más allá de que le gustara o no a una parte importante. Asuntos todos que no están en debate por los probables opositores que puedan llegar al gobierno. No, claro. Nadie dice, esto lo vamos a sacar. Probablemente con menos entusiasmos. Sí, claro. Pero nadie dice, impuesto a la renta, lo sacamos. Plan Nacional de Salud, lo sacamos. Plan Ceibal, lo sacamos. Consejo de Salarios. Sí, nadie, ¿no? Reformaremos, pero nadie dice vamos a sacar. Consejo de Salarios también, el segundo gobierno era reafirmar, el segundo, o sea, a la tercera vez que el Frente Amplio gana el gobierno, se basó en que en el primer gobierno más la reforma de la agenda de derechos. Claro. Todas las reformas que hace el Frente Amplio. Entonces, había de qué agarrarse. En esto, lo que se está agarrando es de aquellos 10 años. Porque en estos 5 no hay más allá de UPM o el sistema de cuidado. ¿No está pagando Martínez las promesas de Vázquez cuando fueron cuantitativas de decir X número, por ejemplo, X números van a llegar a secundaria, van a egresar de secundaria, quiero decir, que ahí es donde está el problema, ¿no? Porque llegar a secundaria llega la casi totalidad, el tema es que no salen, o salen muy pocos, ¿no? No salen aprobando, o sea, al revés. Sí, muchos salen antes. Se van antes incluso. Y fundamentalmente, el número de las rapiñas que iban a bajar. Sí, puede ser un elemento. No creo tampoco que sea explicativo, digamos, que eso le esté pesando. Yo creo que hay muchos factores también de la propia candidatura. ¿Y los titubeos con relación a Venezuela marcan o no marcan la cancha? Eso no. Sanguinetti hizo un intento al comienzo, después medio que fue abandonado, ¿no? Eso la gente tiene bastante poca información, tiene una opinión formada más o menos, pero no es algo que la gente siga ni... O sea... Y en todo caso, se reafirma esto que ustedes cada tanto insisten, es que las razones pueden ser múltiples. Y hoy un oyente me preguntaba, y yo prometí que te lo iba a preguntar a ti también, ¿es probable que el voto al arco opositor sea un voto más que por identidad, por alteridad? Es decir, quiero que, como ha ocurrido tantas veces a la hora, quiero que el gobierno actual se vaya, quiero que ya no estén, no quiero que sean más los gobernantes del Uruguay, no necesariamente me parece que es maravilloso tal o cual, o muy bueno tal o cual. Sí, hay un factor de hay que sacar al Frente Amplio del gobierno, sí, hay, pero tampoco explica en sí mismo el porcentaje total de la oposición. Digamos, los que más se afirmaban en que hay que sacar al Frente Amplio son los que ya votaban en los partidos tradicionales en las anteriores. Claro, entonces, claro. El que dice hay que sacarlos y no importa quién venga, es un porcentaje muy menor. ¿Cuáles son? ¿A qué porcentaje llega el número de personas que... Porque todos sabemos que hay personas que, aunque vengan degollando, va a votar izquierda siempre. Y aunque vengan degollando, van a votar blanco, colorado. Bueno, vamos a ver qué pasa con Cabildo. Centro derecha siempre. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y ahí más o menos estamos en 35% de cada lado. Más o menos. Eso, ¿no? Forma un 70%. Sí. O sea que digamos, es un tercio para cada. Un tercio que claramente es frente amplista, se considera frente amplista y lo va a votar. Otro tercio entre blancos y colorados. Quizás se amplía un poco, pero es difícil de identificar con el tema Cabildo Abierto. Y otro tercio que puede volcarse hacia distintos lugares. O sea, Eduardo, las elecciones se hacen para el 33% de la población. Bueno, sí. Estoy jugando. Sí, pero, sí. ¿No? Digamos lo que es... Las campañas, sí. Los avisos. Eso sí. Las notas en radio y televisión. Es más, probablemente sea para menos, porque... Probablemente esa tercera parte probablemente ya tengan una tendencia. Ya tiene como una predisposición. Sí. Es decir, en realidad es para muchos menos, sí. Bueno, es obvio que si yo sumo el 29% del Partido Nacional, más el 12% del Partido Colorado, más el 11% del Cabildo Abierto, solo eso,
le gana con luz al Frente Amplio. Por lo tanto, ahorremos plata, muchachada, no hagamos la elección porque ya sabemos que gana la calle Argimón la próxima elección, ¿no? ¿Es así? Bueno, eso podría ser un razonamiento que en realidad muchas veces se hizo. Pero no funciona así, ¿verdad? Pero no funciona así, no funciona así. Es decir, nosotros tenemos que entender que la elección de octubre es una elección de parlamento y presidente. Y hay unas lógicas que juegan que no es la misma que juega en la segunda vuelta. Para empezar, las lógicas locales, las lógicas de la elección de diputados, las lógicas de elección al Senado y las lógicas de elección partidaria. La pertenencia partidaria o la simpatía partidaria no significa simpatía a todo el arco. De hecho, hay que ver cómo se trabaja desde la oposición las posibles resistencias que tienen. Primero la calle Pou, en algún sector del propio arco opositor. Pero después las resistencias que tienen fundamentalmente Manini en la población. Porque tiene rechazo, obviamente. Tiene un nivel de apoyo importante, tiene la llave del Parlamento, porque la bancada es la que le permite a cualquiera que haga acuerdo a obtener mayoría de los acuerdos normales, digamos, o habituales. He escuchado en las últimas horas comentarios decir que blancos y colorados por sí mismos tienen mayoría relativa. No, tienen mayoría relativa con relación al Frente Amplio, pero no mayoría como para aprobar ellos solo leyes. No alcanza. O sea, a Cabildo se lo necesita, no hay con qué darle. Totalmente. Por lo menos en el Senado a 1 y en diputados 3. Claro. ¿No? Por lo menos en el Senado 1. Bueno, y como en el Senado son esos los únicos, quiero decir, claro. no hay un senador suelto del Partido Independiente como lo hubo. Sí, es que por eso, Cabildo tiene un peso muy importante. Entonces, cómo se maneja esa imagen, cómo se maneja esa alianza es fundamental para ver cuánto retiene de eso, de lo que ya votó a esos 3 partidos. Esa necesidad que el arco opositor necesita, requiere, ¿verdad? La llave a Cabildo Abierto, a Manini, puede ser una especie de oportunidad estratégica electoral a la segunda vuelta de la izquierda del Frente Amplio. Es lo que le da una parte de las oportunidades. El problema que tiene el Frente Amplio acá es lo que decíamos antes de que hay mucha gente que ya votó al Frente Amplio y hoy eligió otras opciones. Entonces, ¿cómo hacer para convencerlo que lo vote de nuevo? Si el Frente Amplio convence a todos del que lo votó en la elección pasada, que lo vuelva a votar ahora, prácticamente no necesita convencer a nadie más que a quien ya lo votó. Entendido. Porque llegaría al 48%. Digamos, gente que murió y demás estaría en 47%. Necesitaría captar un poco más. Apenas un poco más. Porque no hay que llegar al 50%. Lo que tiene que tener es más votos que el otro. Que el otro, claro. Punto. Esta es una carrera entre dos. Si lograra convencer eso, sería el escenario más favorable. Ahora, por algo no lo convenció en la primera vuelta. En la primera, claro, no es tan fácil. Lo otro es que hay una diversidad muy grande dentro de los votantes de la oposición. Y no se puede tratar a los votantes de la oposición como desmemoriados, como ingratos, porque se necesita que se acerquen. No decirle que son unos inútiles por haber votado a la oposición. Ahora, esa gente que votó a la oposición no es de un perfil solo. Hay muchos perfiles. Hay gente de clase media y media alta que el Frente Amplio perdió entre el 2009 y el 2014 y que volvió a perder una parte ahora, donde Talvi logró capitalizar una parte, donde el Frente Amplio la perdió en la elección anterior y la sustituyó por personas de clases más bajas, que hablamos antes también. Entonces, tiene ese sector más educado, más interesado en la política, tiene otro sector que no tiene una pertenencia partidaria fuerte tampoco, son interesados en la política pero sin gran pertenencia partidaria, y está este otro sector más volátil. No sé si Factum ha hecho, esto que te cito son otras empresas que lo han hecho, la antipatía o el rechazo que de los candidatos, y en ese sentido la calle Pou lucía como el ciudadano de los candidatos que tenía más alto índice de antipatía. Sí, Daniel Martínez, no, eso es así, ¿verdad? Sí, o sea, la calle Pou se fue convirtiendo a medida que fue creciendo y posicionándose como líder de la oposición, fue creciendo los apoyos y los rechazos, fue polarizando mucho su figura. ¿Eso no puede ser una brecha para el Frente Amplio? Ese también, claro, por eso decía de las resistencias que puede despertar el propio candidato en votantes del Partido Colorado y en votantes de Cabildo Abierto, y ni hablar en el resto de los partidos, que son todos muy menores,
pero la suma de todos es bastante, es decir, es 5 o 6%. Diría, para terminar por hoy, repito, dejaste una puerta entornada y te ganaste un problema conmigo, ¿eh? Así que más temprano que tarde te voy a convocar, y si vos querés y podés, vendrás de nuevo por aquí. De aquí al último domingo de noviembre, según tu visión, bueno, la elección ya no está definida, eso me parece incluso hasta por respeto institucional hay que manejarse en esos términos, claro, ¿no? ¿Qué es lo que podría decirse? ¿Luce como favorito la calle Pou? Digamos, mejor sería parte con una ventaja, ¿no? Es decir, parte con una ventaja. La calle Argimón parte con una ventaja que Martínez Villar. Sí, y antes de la elección decíamos, bueno, es incierto o tiene la misma probabilidad de ganar uno u otro. Bueno, ahora la probabilidad es un poco mayor de que gane la calle Pou a que gane Martínez. Eso no significa que esté absolutamente cerrado el resultado, porque hay un montón de factores que hemos ido hablando que inciden sobre la decisión. Tampoco es que la gente elige solamente personas y mira a las dos personas. Hay proyectos políticos atrás, hay alianzas o no alianzas, hay figuras que empiezan a aparecer también del propio Frente Amplio, de tradicionales que habían estado bastante ausentes. Por ejemplo, Mujica, probablemente Astori, probablemente aparezcan otras figuras que vuelven a aparecer. Orsi como nuevo jefe de campaña, Orsi, quizás va en esa dirección, ¿no? Claro, o sea, claramente hay una definición de que se necesita algo más que la fórmula presidencial. Bien, muchas gracias, Eduardo, de verdad, muchas gracias por tanta generosidad y por tanto conocimiento volcado a los oyentes de La Mañana en Camino, ¿eh? Por favor, muchas gracias a ti por la invitación. Nos reencontramos más temprano que tarde, sí. Claro. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.